lo bien que actuó prácticamente toda la población, por un lado, y también el agradecer al servicio de la Policía Local y de la Brigada Municipal, especialmente el trabajo que realizaron, porque creo que a primera hora del apagón, sobre pasada la 1, entre la 1 y las 2, si no recuerdo mal, creo que ya había 20 avisos de personas que se habían quedado atrapadas en los ascensores. Fue la primera actuación que se hizo desde el ayuntamiento para socorrerlas, y asimismo pues que sepamos también, por lo menos por parte de la policía y de la brigada municipal, con la colaboración también de la corporación, pues subió al menos 3 personas con movilidad reducida y que no podían acceder a sus viviendas. Se les subió también con una silla de ruedas prestada por Cruz Roja. Cruz Roja también estuvo colaborando desde el primer momento con todas las personas que lo necesitaron. No sé si el concejal de Seguridad quiere hacer algún matiz más. Bueno, no, simplemente ampliar un poco las acciones que se llevaron a cabo en esas horas de parón, al margen de la que hemos dicho de la gente que quedó atrapada, que a las 3 de la tarde ya no había nadie. De estos 20 y pico personas que recibimos avisos, ya se pudieron bajar todos. La verdad es que hubo suerte porque no hubo ninguna llave por ahí escondida y se pudieron resolver rápidamente. También nos centramos en 2 acciones más. La primera fue la de el control del tráfico, especialmente los semáforos, que aquí en San Juan hay muchos, pero aquellos que hay sí que era importante controlar, y enseguida se dotaron con alguna patrulla o con algún agente para que pudiera regular el tráfico. También hubo un control bastante intensivo del casco urbano, de manera que dispusimos de agentes por toda la Rambla, más que nada para que la gente pudiera transmitir, tuviera cercanía y facilidades a la hora de poder transmitir cualquier necesidad y cualquier petición que quisiera hacer, como sucedió en varias ocasiones, que es cuando se dirigían a avisar a los agentes de estas incidencias que ha comentado el alcalde. También se controló el acceso a gasolineras y las salidas de la autovía. Y la vigilancia de comercios también fue una cuestión que se tuvo bastante en cuenta, porque bueno, pues siempre hay a veces en estas situaciones se producen algunos altercados por impagos y también algunos casos de comerciantes que al tener las persianas eran únicamente eléctricas, pues no pudieron bajarlas y estuvieron en esos puntos, que fueron varios casos, se hizo un control especial. Es lo que más se controló por la mañana. Se estableció también un servicio de refuerzo por la noche para el caso de que se hubiera mantenido el corte del fluido eléctrico, pero no ha habido ninguna, la verdad es que no hay ninguna incidencia, ni siquiera leve, que destacar, y lo cual demuestra por eso la fuerte implicación que ha tenido la ciudadanía sanjuanera, la responsabilidad y el saber estar en una ocasión que fue tan dramática, sobre todo en los primeros minutos. Gracias a todos. Muchas gracias. Y en San Joan, como sabrán también, se restableció el servicio de suministro entre el primer punto y el último aproximadamente una diferencia de 3 horas. Creo que el primero fue sobre las 7:30, 8 más o menos, y el último punto fue sobre alrededor de las 10:30 y las 11. Pero al final, pues antes de las 12, el 100% de la población tenía suministro eléctrico, afortunadamente. Y en otro orden de cosas, pues lanzar desde aquí, que me imagino que todos nos uniremos, pues un mensaje de ánimo y de fuerza a nuestra compañera María José, que ya saben cuál es su situación actual, y bueno, todo el ánimo, toda la esperanza para ella desde aquí, en nombre de toda la corporación, y gracias a todos también por vuestro apoyo diario hacia ella. Bien, comenzamos el primer punto del orden del día, es la ratificación del carácter ordinario de la sesión. Se ratifica. El segundo punto es la aprobación del acta correspondiente a la sesión plenaria de fecha 17 de marzo. ¿Alguna cuestión? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Tercer punto, la aprobación del acta correspondiente a la sesión plenaria de 31 de marzo. ¿Alguna cuestión? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. El cuarto punto es dar cuenta de los decretos de alcaldía y concejalías delegadas del 11.128 al 1.458 de 2025. ¿Alguna cuestión? Se da cuenta.
Quinto punto es dar cuenta del informe de control permanente previo del cálculo de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y sostenibilidad financiera en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024. Señor interventor. Sí, buenos días, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Recientemente se ha confeccionado por parte de esta intervención el informe preceptivo relativo a la liquidación del presupuesto del año 24. No voy a, obviamente, hacerles una lectura íntegra del mismo, voy a hacer una síntesis lo más rápida posible para no alargar la sesión. Como saben, es un informe preceptivo que va separado del informe de la aprobación de la liquidación. Decirles que hemos esperado a obtener el aval de una consulta que se elevó a la Intervención General del Estado en cuanto a unos ajustes en términos de contabilidad nacional que hemos practicado en la liquidación y que se contienen en el informe relativo a la gestión de los proyectos que van financiados con fondos Next Generation y los que van financiados mediante las aportaciones de la Consellería de Educación referidos al programa Edifica. Esos ajustes que nos han sido, como digo, avalados por parte de la Dirección General del Estado hacen que finalmente se obtenga estabilidad presupuestaria en la liquidación del año 24, tal y como les explicaré seguidamente. Bueno, tienen detallados ustedes en el informe, que es un informe bastante extenso, todos y cada uno de los ajustes que se han hecho en contabilidad nacional, partiendo del saldo no financiero, que como saben es la diferencia entre los capítulos 1 a 7 de ingresos y gastos, negativo. Es decir, hemos obtenido un saldo no financiero negativo de 376.000 euros. Como les digo, tiene detallados los ajustes. Hay ajustes que se tienen que practicar y que nos exige el manual de cálculo que tiene aprobada la IGAE, que practican todos los ayuntamientos de este país por exigencias legales, obviamente. Y concluimos, como les decía al principio, con un ajuste en términos de contabilidad nacional de 1.117.000 euros, con lo cual obtenemos una capacidad de financiación, el propio ayuntamiento, de 740.000 euros en términos redondos. Y la sociedad municipal, personas y ciudad, de 65.000 euros. En total, la capacidad de financiación del grupo municipal es de 806.000 euros. Por consiguiente, tanto a nivel de grupo como a nivel individualizado, se cumple con la estabilidad presupuestaria y la liquidación del año 24. Con respecto a la regla de gasto, partiendo de que en el año 24 ya estaban activas las reglas fiscales y por consiguiente ya nos había marcado un techo de gasto a nivel nacional de un 2,60%, cumplimos a su vez con la regla del gasto, porque como saben ustedes, ha habido 3 años que han estado suspendidas las reglas fiscales y el mecanismo de la regla del gasto parte del último gasto computable de la liquidación anterior. Por consiguiente, hemos ejecutado gasto por debajo de ese 2,60%, es decir, también cumplimos con la regla del gasto. En cuanto a la sostenibilidad financiera, que como saben se compone de la deuda financiera y de la deuda comercial, obviamente, tal y como refleja el informe, también tengo que destacar que tenemos una deuda viva en términos porcentuales baja, bastante baja, pero el máximo sería un 75%, como saben. Cumplimos a su vez también con la deuda comercial, es decir, hemos pagado a nuestros proveedores por debajo de los 30 días exigibles de acuerdo con la ley de morosidad. Así que quiero leerles íntegramente las conclusiones y hacer, si me permite el alcalde, 4 pequeñas recomendaciones. En primer lugar, la primera conclusión, a la vista de los cálculos precedentes, con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del 24 del Ayuntamiento de San Juan y las cuentas anuales del año 24 rendidas por en sociedad municipal,
De acuerdo con el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, que era la anterior, en términos consolidados se obtiene un superávit en términos de capacidad de financiación para el grupo de 806.000, como os he indicado antes, y para el Ayuntamiento 740.000 y 65.000 euros la Sociedad Mercantil Personas y Ciudad SAO. Que el grupo municipal cumple la regla del gasto en el 24, fijada en un aumento del 2,60%, en cuanto presenta una variación del gasto computable de menos 4,49% en relación al ejercicio del 23. Que el grupo municipal cumple el objetivo de sostenibilidad financiera en relación a la deuda financiera PDE con un porcentaje de un 6,03% sobre los ingresos ordinarios computables. Que el grupo municipal cumple el objetivo de sostenibilidad financiera en relación a la deuda comercial, por cuanto el periodo medio de pago se sitúa en 16,26 días a 31 de diciembre del año 24. Segunda conclusión, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1463, procedo a dar cuenta de este informe al Pleno del Ayuntamiento, con posterior remisión en el plazo de 15 días hábiles a la Subdelegación General de Elaboración, Programación Presupuestaria y Relaciones Financieras con las entidades locales y la Consellería de Hacienda en su calidad de órgano de tutela financiera. Hay que decir que ya se ha remitido esa información a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Hacienda. Tercera, que finalmente se deja constancia que los resultados económicos financieros de la liquidación del presupuesto 24, así como del contenido del informe de evaluación de la estabilidad presupuestaria y la sociedad financiera resultantes de dicha liquidación han sido remitidos. Al encontrarse vigentes las reglas fiscales ya en el 24, el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria impone la obligatoriedad de aplicar el superávit presupuestario resultante de la liquidación a la reducción de deuda antes del 31 de diciembre del año 25, siempre con el límite de volumen de endeudamiento. Quinta, en cuanto no se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 25 o en su defecto una disposición normativa con rango de ley que habilite la prórroga para este año de la aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, no se puede destinar el superávit a financiar inversiones financieramente sostenibles. Sexta, en el ejercicio del 25 resulta aplicable el artículo 12.5 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria si en la liquidación del presupuesto del 24 se han registrado mayores ingresos que los inicialmente previstos en el presupuesto de ese ejercicio, por cuanto en el año 24 se reactivaron las reglas fiscales. En consecuencia, si del conjunto de los ingresos no finalistas del presupuesto corriente, no del presupuesto cerrados, se han obtenido ingresos por encima de lo previsto inicialmente en el año 24, el exceso se destinará íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. Séptima, cabe señalar asimismo que la imputación al presupuesto de las obligaciones de vengada registradas en la cuenta 413, lo que llamamos OPAs vulgarmente, constituye una obligación legal prioritaria y su incumplimiento afecta negativamente al índice del periodo medio de pago, por lo que, conforme al artículo 13 de la Ley de Estabilidad, en caso de superarse el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad, se deberán de adoptar medidas a incluir en la actualización del plan de tesorería para reducir el periodo medio de pago hasta dicho plazo máximo. Octava y última, finalmente se remarca que, conforme al artículo 28 de la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno, constituyen infracciones muy graves en materia de gestión económico-presupuestaria el incumplimiento de la obligación prevista en el referido artículo 12.5 y el artículo 32 de la Ley de Estabilidad. Bien, finalmente, si me permite, alcalde, 4 recomendaciones breves. En principio, quería instar a la corporación a que tomasen medidas en cuanto a ralentizar el crecimiento del gasto corriente, más allá de las necesidades que demanden los servicios obligatorios de la institución, que deberían de adoptarse, y es recomendable que se adopten medidas de crecimiento por el lado de los ingresos, a fin y efecto de mantener con la sostenibilidad financiera la capacidad de financiación. Y en cuanto a las inversiones, sobre todo solicitar que antes de adoptarse el acuerdo pertinente de poner en marcha un proyecto de inversión, se solicitase a la intervención un informe expreso de sostenibilidad financiera para dejar constancia de que los recursos ordinarios que se vayan a utilizar en dicho proyecto no van a poner en riesgo la capacidad financiera de la corporación. Nada más, a su disposición. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor interventor. Bueno, pues datos
positivos dentro de este informe que estábamos esperando. ¿Alguna intervención después de dar cuenta? Sí, señora Donate, portavoz del Grupo Socialista. Adelante. Sobre todo son dudas para el señor interventor, porque sí que es cierto que me hubiera gustado haber podido tener este informe en la Comisión de Hacienda, porque estas dudas se habrían resuelto en esa comisión. Sí. Si no lo digo por votar, sí, sé que es un dar cuenta, es porque si nos hubieras dado cuenta en la Comisión de Hacienda, estas pues, dudas se habrían resuelto en esa comisión. Únicamente es para haber tenido un diálogo previo al Pleno, porque aquí a lo mejor pues, no es el sitio, pero claro. Vale. Entonces, sobre todo me asaltan dudas partiendo de la base de que yo no soy economista y muchas de las cosas que dices pues intento analizar así, pero con una visión muy generalista de mi formación en este tema. Entonces, tengo dudas, sobre todo porque hemos ido obteniendo informes por tu parte de una posible falta de sostenibilidad financiera, ¿no?, en los últimos trimestres, sobre todo es cada vez que se utilizaba parte del remanente. Por suerte, pues ahora este informe dice pues, que la sostenibilidad es correcta. Tengo dudas, por ejemplo, cuando hablas de que hay solo 740.000 euros de capacidad financiera, ¿qué quiere decir? ¿Que esos son los que se pueden utilizar justamente para uso de incorporación de remanentes de tesorería? Esa sería una duda. La segunda, hablamos de que el pago a proveedores, estamos dentro del pago medio a proveedores, pero sí que es cierto que hay más de 100 proveedores o más de 100 facturas pendientes de pago a esos proveedores. Esas computan para hacer esta regla de pago a proveedores, porque pone que están en 18 días, pero hay 100 facturas de pago del 2024 que aún no se han pagado. Entonces, no sé si esas restan, no computan. También has hablado, que una vez que están activadas las reglas fiscales, prácticamente o la mayoría de los remanentes deben de ser utilizados primero para el pago de, pues entiendo que son de créditos, ¿no?, amortización y anticipación de créditos, y en segundo lugar he entendido que entonces sería para el pago de estas OPAs y nunca para inversiones financieramente sostenibles. Otra duda es, ¿daría cabida para gasto corriente? Y la última pregunta que me ha apuntado es, has hablado de que hay un tiempo máximo justamente para hacer el pago a estos proveedores, a estas OPAs, para no poner en riesgo la capacidad financiera. O sea, ¿cuántos meses o cuánta temporalidad hay para poder hacer efectivo el pago de OPAs? O sea, has comentado que hay un tiempo máximo en el que, a través de, si sobrepasamos ese plazo, pues habría una consecuencia. Lo he entendido así. Entonces, ¿cuánto es ese tiempo máximo? Esas son las dudas. Gracias. Muchas gracias. Sí, señor interventor. Sí, gracias, señora Donate, por sus apreciaciones, que son obviamente bien recibidas. Intentaré aclarar con detalle. La capacidad de financiación que se mide, digamos, sería el superávit que se denomina en términos de contabilidad nacional, sería el techo de gasto prácticamente que el Ayuntamiento tendría para abordar nuevo gasto. Son 740.000, es decir, eso sería la cantidad que tendríamos que tener siempre presente para no generar un mayor gasto si a su vez no generamos mayor ingreso. En cuanto a las OPAs, sí se computan respecto al cálculo del índice de la ratio de la PMP. Sí que es cierto de que es un informe que elabora la Tesorería Municipal y yo lo que me he limitado a trasladarlo al Ministerio. Sí que es cierto de que una vez al año tenemos que comprobar que esos cálculos estén bien realizados. Ahora vamos precisamente a entrar en esa tarea, que se hace mediante control financiero. Pero sí que computan las OPAs, obviamente. No se descartan, porque es una obligación ya devengada. O sea, una obligación devengada, quiere decir, tenemos la obligación de satisfacerla si ha sido conformada debidamente la factura y la tenemos que hacer efectiva en el plazo de 30 días. Lo que ocurre es que, pues por la singularidad de las OPAs se suele alargar más el plazo de pago, porque lleva una tramitación distinta. En cuanto al superávit, me decía, la obligación legal que tiene toda entidad local es, si tiene deuda financiera, es decir, si tiene préstamos o deuda viva pendiente, es de amortizarla
de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y se amortiza con el remanente de tesorería hasta la cantidad que tengamos de deuda viva. Ese es el destino prioritario a día de hoy, de acuerdo con la reactivación de las reglas fiscales en el año 24 por parte del Estado. Si una vez amortizada la deuda y una vez pagadas las OPAs o los proveedores que tengamos pendientes nos quedase parte de remanente para poder ejecutar nuevos gastos, se podría destinar libremente a cualquier tipo de gastos. Pero siempre habrá que tener en cuenta que tenemos que hacer una previsión de cuál va a ser nuestro cierre presupuestario en el año en curso, con lo cual siempre tendremos que medir muy bien el gasto que vayamos a ejecutar, el nuevo gasto que vayamos a ejecutar, que no ponga en riesgo la capacidad de financiación y, sobre todo, tampoco que sobrepase el límite de la regla de gasto que nos tiene impuesto el Estado. Es que debería muchas veces de recordarse de que la entidad local no tiene disponibilidad para gastar en lo que precise o demande la comunidad. Tenemos unas limitaciones presupuestarias impuestas desde el Estado y desde la Unión Europea que tenemos que respetar. Y en este caso, por ejemplo, este año 25, el límite de la regla de gasto es de un 3,20% del gasto computable. Con relación del año 24, no nos podemos gastar más de un 3,20%. Ese es el dato de este año 25. El año pasado era un 2,60 respecto de la liquidación del 23. Y respecto a lo que me comentaba, si no le ha notado mal, de los incumplimientos en el PMP, si se produce durante 2 trimestres seguidos un incumplimiento de los 30 días, tenemos que tomar medidas, dice la norma, en el plan de tesorería. Es decir, tenemos que provisionar excedente de tesorería para abonar las facturas que tengamos pagadas y cumplir con ese plazo. Si no hacemos eso, o por lo que sea no tenemos disponibilidad de hacerlo, tendremos que adoptar medidas más drásticas, como es reducción de gasto, etcétera. No sé si con todo lo que le he comentado. Sí, lo he entendido todo. Gracias, señor interventor. Entonces, el plan económico financiero del que se hacía alusión en esos informes reiterativos sobre todo cada vez que se utilizaba el remanente líquido de tesorería, entiendo que para este 2025 no va a tener lugar o va a tener lugar o puede tener lugar, o sea, gracias. A ver, sí, se me ha olvidado decirle que los informes que he estado emitiendo en el año pasado con respecto a todas las modificaciones de crédito que se utilizaban como fuente de financiación, el remanente de tesorería, he destacado siempre que el uso del remanente de tesorería pone en riesgo el cumplimiento de la estabilidad. Y eso lo voy a seguir haciendo y lo estoy haciendo este año igualmente, porque es mi obligación hacerlo constar. Sí que también le voy a decir que, dado el ajustado que vamos en cuanto a la capacidad de financiación, porque hasta ahora estábamos cerrando los ejercicios con una capacidad de financiación por encima de los 2 millones y ahora estamos en 700.000, vamos a medir muy bien cada una de las modificaciones de crédito y, evidentemente, al señor concejal de Hacienda, alcalde, le vamos a dar datos muy precisos antes de que pueda traer a comisión o a pleno una modificación de crédito que vaya financiada con remanente de tesorería, al menos que conozca las consecuencias que podrían producirse en el caso de que esa modificación de crédito pusiera en riesgo la capacidad de financiación de la corporación. Perdone, no sé si me he dejado algo. ¿Está todo? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues en definitiva, como bien ha dicho el interventor a través de su informe, tanto la estabilidad presupuestaria como la regla de gasto, como la sostenibilidad financiera, en relación a la deuda comercial, pues bueno, tienen informe favorable por parte del interventor, pese a lo que pues algunos hacían cábalas que podríamos entrar en un plan económico financiero y demás. Bueno, pues no ha sido así y los números han sido los que todos esperábamos y los que muchos sabíamos que podrían ser perfectamente. Punto número 6, modificación de la plantilla municipal del Ayuntamiento de San Joan de Alacant, creación del puesto laboral agente de desarrollo local laboral no fija indefinida.
Con el dictamen favorable de la Comisión Informativa, abrimos turno de intervenciones. Señora concejala de Personal, si quiere añadir algo, tiene la palabra. Adelante. Gracias, señor alcalde. Bueno, ya lo comentamos en comisión. Es fruto de la demanda interpuesta por una trabajadora laboral temporal hace 3 años. La sentencia nos da la opción de readmitirla o bien de indemnizarla y no readmitirla. Nosotros hemos readmitido y la concejala del ramo puede, además, si quiere añadir algo, por la necesidad, ¿no?, de aumentar la plantilla o de seguir teniendo más plantilla en la ADL. Gracias. Muchas gracias. No sé si la concejala... Gracias, señor alcalde. De la ADL, sí. un segundo, Sí, señora gracias. Pues Tomás, tiene la palabra. Adelante. Gracias, señor alcalde. Como vimos la comisión pasada informativa, siendo favorables todos los pues el informe, ¿no?, justificativo también de la técnico de desarrollo, jefa técnico de desarrollo económico, pidiendo también ese puesto de trabajo que hace falta, el informe favorable que estuvimos viendo también de intervención y sabiendo, ¿no?, conocedores de que siempre hemos tenido 2 personas en la plantilla de agente de desarrollo local por el volumen de trabajo que tenemos en esa área, pues la verdad es que se agradece también el voto favorable de todos, siendo conscientes de que es necesario. Gracias. Muchas gracias. Abrimos turno de intervenciones, si es necesario. No hay intervenciones, pues pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El punto 7, séptimo, es la modificación de crédito 19-2025 en la modalidad de suplemento de crédito financiado con remanente para la imputación presupuestaria de operaciones pendientes de aplicación, OPAS 5-2025, mediante reconocimiento extrajudicial de crédito. Aunque votemos por separado o no, es relacionado con el reconocimiento extrajudicial de créditos de obligaciones pendientes de aplicación correspondientes al ejercicio 2024 por importe de 479.799 euros. El punto número 8. Tiene la palabra el señor concejal de limpieza, el señor de limpieza y de policía, el señor López. Adelante. Sí, gracias, señor alcalde. Como vimos en la pasada comisión de Hacienda, del pasado lunes, esta modificación de crédito se fundamenta en la necesidad de suplementar crédito para poder atender unos gastos desde el año 2024 como requisito necesario para el reconocimiento judicial de los mismos, un poco lo que hemos comentado ahora mismo. Estas deudas hacen referencia en concreto a la recogida de basuras y residuos sólidos por un importe de 150.650,74 euros, las tasas al vertedero de residuos sólidos urbanos por un importe de 108.601,98 céntimos, el reciclaje de residuos y otras relacionadas con el medio ambiente, 37.616,40, y la limpieza de vías públicas por un importe de 162.927,92. El total asciende a 479.799,4 céntimos, ¿de acuerdo?, y el resultado de control de la intervención fue favorable. Este suplemento de crédito va a cuenta de los remanentes líquidos, hemos dicho, resultantes de la liquidación del presupuesto pasado, ya que es un mecanismo que, como hemos dicho también hace unos instantes y ha explicado el interventor, pues es un mecanismo que está contemplado en la legislación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor López. ¿Abrimos intervenciones? Sí. Señora Alemán, portavoz de Vox, tiene la palabra. Adelante. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, aunque el informe es favorable, por ser un servicio esencial, se recuerda, como antes ha comentado el señor interventor, que el remanente de tesorería está principalmente para amortización de deuda viva. Y preguntarle una vez más al señor concejal de limpieza viaria y recogida de basuras cuándo tendremos un pliego de condiciones y una nueva licitación para tener un contrato en vigor actualizado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si quiere le contesto yo directamente porque es en lo que está trabajando este equipo de gobierno actualmente. Presupuestos, pleno de escuelas deportivas municipales, pliego de escuelas deportivas municipales, pliego de recogida de residuos. Ese es el interín con el que vamos a trabajar, con el que estamos trabajando. ¿Bien? Sí, sí. Muy bien. Señora Donate, portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra. Vale.
Para empezar, únicamente hacer una referencia a su último comentario del punto del informe. O sea, algunos no hacíamos cábalas, sino lo que hacíamos era leer los informes de intervención, porque he empezado diciendo que yo no soy economista. Entonces, cuando yo hacía cábalas en el que decía que íbamos a entrar en una posible inestabilidad presupuestaria, lo hacía haciendo referencia y lectura a los informes que el interventor traía a este pleno. ¿Vale? Suscribo que no soy economista, únicamente leía en voz alta los informes de intervención. Y respecto a este punto concreto, es algo que ya hemos traído en reiteradas ocasiones a este pleno. O sea, no se trata de decir no al personal de limpieza, de decir no al contrato de limpieza, se trata de decir no a esta forma que tiene de trabajar este equipo de gobierno, que va anunciando una y otra vez, no solo aquí, sino también en la ciudadanía, en notas de prensa, que ya a inicios del 2023 iban a aprobar ese contrato de limpieza que tanta falta hacía al municipio. Entonces, ya que ha quedado claro y demostrado que no hay ningún problema económico en este ayuntamiento, ha quedado suficiente demostrado que hay una capacidad de financiación de 740.000 euros y usted ha nombrado cuáles son las 3 prioridades de este ayuntamiento, que es la aprobación presupuestaria, la aprobación del contrato de limpieza y la aprobación de la licitación de escuelas deportivas. Los 740.000 euros van a dar para financiar todo eso, porque quiero recordar que ya el nuevo posible contrato de limpieza y de residuos sumaba un importe por encima del actual de 1 millón de euros. Entonces, pues si hay 740.000 euros de superávit en financiación, a mí ya no me salen los cálculos. Entonces, vuelvo a reiterar la pregunta que ha hecho la portavoz de Vox. ¿Dónde está el contrato de limpieza que iba a traer el concejal de limpieza a principios ya del 2023? ¿Dónde está ese contrato para licitar? ¿Dónde están y dónde se encuentran esos créditos necesarios para poder licitar ese contrato de limpieza? Porque una cosa es que usted tenga preparados los pliegos, pero si usted no tiene el crédito suficiente para la licitación o sobre todo para la adjudicación, pues ese contrato no va a darse nunca. Y, sobre todo, otra de las dudas que a mí me surgen es que ahora mismo con el contrato actual se están atendiendo zonas que no estaban contempladas en ese contrato, como son las del Sub-11 o las de Nou Nazaret, con el mismo presupuesto y con el mismo personal. Entonces, ¿se está retirando personal para atender las zonas que sí entraban en el contrato caduco para atender estas nuevas zonas? Esas son las preguntas que ruego que me conteste. Gracias. Muchas gracias, señora Donate. Señor López. Sí, bueno, una aclaración. En primer lugar, no podía estar a principios de 2023 en disposición de presentar ningún pliego, porque les recuerdo que a principios de 2023 aterricé yo en esta... Bueno, tampoco podía, porque durante el primer semestre estuvimos viendo el pliego que arrastramos, que prepararon ustedes, que nos tumbaron en los técnicos de la Diputación, como recordará, y no fue hasta el segundo semestre cuando no se pudo empezar a trabajar. O sea, era materialmente imposible poder empezar a trabajar, a poder traerlo durante el primer semestre del 2023. Es que era imposible. Está ahí los datos, lo podemos comprobar cuando queramos. Y por lo que dice de cómo hemos atendido, pues hemos hecho cómo estamos atendiendo las nuevas zonas, como Nou Nazaret y sus 11, pues hemos hecho efectivamente una redistribución del servicio para poder atender hasta que tengamos el pliego nuevo, para poder tener una manera satisfactoria y mínima a estas 2 nuevas zonas, y de momento no ha habido queja por parte de los ciudadanos. Entonces, que ya digo que es una solución de trámite que no es la que nos produce mayor satisfacción, pero sí es suficiente en esta situación de tránsito, y bueno, y esa ha sido la manera posible de poder atender esas 2 zonas nuevas. Gracias. Muchas gracias, señor López. ¿Alguna intervención más? Señora Donate, por todo el Grupo Socialista, adelante. A lo que usted llama imposible era lo que usted sacó en 2 ocasiones en notas de prensa. Lo digo porque a lo mejor tenemos que ser un poquito más cautos a la hora de ir a la prensa a decir que el contrato, que al final la culpa la tenía el Partido Socialista por no aprobar un contrato y por no llevar un contrato y un nuevo expediente a este pleno, pero a lo mejor va a resultar que hay algunos
problemitas más, como por ejemplo pues que usted no tiene el dinero para poder aprobar ese contrato. Y si lo tiene, pues que vamos a ver unos recortes en el presupuesto municipal que ya veremos a qué partidas va a afectar. Eso lo primero. Y lo segundo, está bien llamar redistribución de los efectivos, pero a lo que se traduce es en recortes del servicio. Únicamente esas dos apreciaciones. Yo creo que lo que aquí toca es empezar a trabajar, traer ya de una vez ese contrato. Yo creo que usted, y conociéndolo, conociendo su forma de trabajar, yo creo que usted mismo se avergüenza de no haber traído todavía ese contrato a este pleno. Lo que toca es ponerse a trabajar y mientras que eso no suceda, nuestro voto será en contra. Gracias. Muchas gracias, señor López. No sé si es necesario. Bueno, yo entiendo lo que acaba de decir usted, señora Donate, como 2 nuevas cábalas. Luego lo niega o no, pero bueno, es lo que usted avista. Bien, ¿alguna intervención más? Pues pasamos a votar, por tanto, en este caso el punto 7. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, entiendo que 8 y 2, 10, sí. Entonces, con señora secretaria, serían 10 votos en contra, 9 a favor, ¿verdad? Vale, bueno, pues entonces el punto queda rechazado. El punto 8, en el mismo sentido, votos a favor, votos en contra, abstenciones. Vale, de igual manera queda rechazado. Muchas gracias. Siguiente punto, el 9, es el reconocimiento extrajudicial de créditos, obligaciones pendientes de aplicación, expediente de OPA 6-2025, correspondientes a 2025 por importe de 78.991 euros. Con el dictamen favorable también de la Comisión Informativa, en este caso eran 3 facturas de 2025, una de AIMED Proyectos por 10.164 y 2 de Blau Sport por el importe de su facturación, 34.413 euros cada una. Turno de intervenciones. Sí, señora Donate, portavoz del Grupo Socialista, adelante. Bien, pues entonces, señora Alemán, portavoz de Vox, adelante. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, pues nuevamente nos encontramos con la misma situación de siempre. Es un compromiso que se adquirió indebidamente por ser una contratación verbal. Por tanto, es un contrato nulo de pleno derecho. Esto se lleva dilatando en el tiempo desde hace años. Y aparte ya, el informe de intervención ya es que, digamos, que lo fiscaliza en rojo. O sea, lo fiscaliza con reparo suspensivo en rojo. O sea, es una advertencia que no solamente es ya, digamos, textual, sino que alude al color para que no pase desapercibido. Y es que, dice, las obligaciones presupuestarias por los gastos realizados omitieron la tramitación de gestión presupuestaria establecida en las bases de ejecución, habiéndose procedido a una contratación verbal de las prestaciones y a la contratación sin la oportuna reserva de crédito, en algunos casos que supone un palmario incumplimiento de los siguientes preceptos legales. Artículo 37 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, artículo 47.1, Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común, artículo 12.3 del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril del régimen jurídico del control interno del sector público local. Por consiguiente, se interpone reparo suspensivo frente al reconocimiento y liquidación del conjunto de las obligaciones devengadas y adquiridas indebidamente. Se suspende la tramitación del expediente hasta que los reparos sean solventados o se resuelva, en su caso, la discrepancia planteada. Por tanto, con un informe así, desde luego, no podemos estar con un dictamen favorable. Es rotundo, entendemos. Gracias. Muchas gracias, señora Alemán. Señora Donato, portavoz del Grupo Socialista. En el mismo sentido, además, este tema ya se trajo hace un pleno ordinario, fue en el mes de marzo, cuando se trajeron varias OPAs. Ya se avisó de que no iban a ser las últimas que llegaran, mientras que no se trajera aquí el nuevo contrato para licitar. Ya se avisó en su momento que había capacidad administrativa de sobra para traerlo de una manera
urgente. Se dijo que la técnica había hecho un informe, que lo hemos visto, en el que no podría tardar más de 2 o 3 meses porque tenía mucha acumulación de tareas y la adjudicación no sería hasta los 6 o 7 meses. Vuelvo a reiterarme, o sea, esto no es una negativa a los trabajadores de Blau Sport, ni mucho menos, es la misma negativa que dimos en aquel pleno. Esto es una negativa a la forma irresponsable que tiene este equipo de gobierno, focalizando directamente en su figura como alcalde, como concejal de Hacienda y como concejal de Deportes. Usted tiene en su mano poder articular, en base a la ley de contratos, el artículo 119, una tramitación de urgencia de ese expediente en el que automáticamente sabe que en 5 días todos los informes de los diferentes departamentos tienen que estar ya en su poder. Posteriormente, hacer la retención de crédito necesaria y licitar. Le avisamos y le dijimos que una vez que veamos ese anuncio de licitación, nuestro voto cambiaría y facilitaríamos la aprobación del mismo. Mientras que esto no se produzca, nuestro voto será en contra. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pasamos a votar, por tanto, el punto. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Muy bien, pues queda rechazado el punto con los votos del Grupo Socialista y de Vox, como en los puntos anteriores. Muchas gracias. Despachos extraordinarios. No teníamos nada. Y entrando en participación y control, en el punto 11 sí, en despachos extraordinarios, había 2 mociones. Yo agradezco a los grupos Socialista y Vox que habían presentado 2 mociones, que las hayan retirado por la alusión que hicieron a la situación de nuestra compañera, como hemos dicho al principio. Muchas gracias. Y entramos, por tanto, en el turno de ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o pregunta? ¿Alguien va a hacer alguna cuestión? ¿No? Pues muchas gracias. ¿Por parte del público algún ruego o pregunta? Pues no habiendo más preguntas, se levanta la sesión. Muchas gracias. Un momento, por favor. No, es fuera de lo que es el orden del plenario. Terminamos entonces el pleno. Y sí, señor... Sí, jo voldria posar en valor i reconèixer la sensibilitat i la deferència que ha tingut el grup socialista en proposar aquesta mesura de tenir un perfil baix. Això diu molt del grup socialista i nosaltres, evidentment, i jo crec que tots els grups, no hem fet una altra cosa que seguir-la i secundar-la. Moltes gràcies. Sí, ya he dicho que había 2 mociones, una del Grupo Socialista y otra de Vox. La primera propuesta fue del Grupo Socialista, luego la determinación de Vox también de retirar su moción y por eso lo hemos hecho. Muchas gracias.